Esconder no, nunca. Bien. ¿Empezamos ya, Fernando? Vale. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Erial Ediciones y de la revista Crisis, vamos a dar las gracias, en primer lugar, a todas las personas que nos estáis acompañando en el Centro Joaquín Roncal y con las que queremos compartir preguntas, inquietudes, teorías, afectos, etcétera. Damos las gracias a los ponentes que en esta tarde nos van a acompañar y que brevemente presentaré en un momento. Muchas gracias a los tres por haber venido. Y también a todas las personas que online, ya en directo o ya en diferido, pues vais a disfrutar, aprender y sentir con esta mesa redonda que tiene como título una pregunta. ¿Y los derechos humanos en la era digital? Sabéis que cada año la revista Crisis organiza 1 o 2 mesas de debate con un tema que nos preocupa socialmente, y entre las preguntas que están, algunas de ellas son: en este mundo de cambios tecnológicos, entre los que está la inteligencia artificial y que se están modificando tanto muchos modos de nuestra vida cotidiana, todo ello va a mejorar el desarrollo, va a mejorar la seguridad humana y va a ayudarnos a tener un mundo con más paz en el sentido amplio de la palabra. ¿Se van a mejorar necesariamente los derechos humanos? ¿Cuál es el presente y el futuro de los derechos digitales? Y sabiendo y constándonos que hay muchísimas personas que en el campo de la tecnología están trabajando porque todas las nuevas aplicaciones, etcétera, sean importantes para favorecer una sanidad mejor, una vivienda mejor, un desplazamiento mejor, puede ser que todo ese altruismo y toda esa eficiencia nos ayude o no nos ayude a un acceso equitativo a toda esa serie de mejoras. Yo concretamente, como me preocupaba mucho lo neurotecnológico, bueno, a muchísima gente, pues he hecho esa pregunta. Antes de presentar a los ponentes, muy brevemente comentaros que como aprendemos con imágenes, pues voy a poner una imagen de Eleanor Roosevelt, que sabéis que fue escritora, activista y política estadounidense. Ella presidió la comisión que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aquí la tenemos con el documento recién estrenado. Por supuesto, ese documento no salió en primera página, ni fue trend topic ni nada parecido. Era una declaración de intenciones a modo de lo que había sido, luego si no ya vosotros me refutáis, una declaración de intenciones a modo de lo que se había hecho en la Revolución Francesa y que después se incorporó en otras constituciones revolucionarias. La prueba es que cada país que ha creado desde 1948 una constitución ha incorporado la Declaración de los Derechos Humanos. Creemos, por lo tanto, que ellos tienen un impacto, que tienen un efecto a largo, pero claro que es algo de largo recorrido y que conviene que los repitamos, que los recordemos ante las nuevas sensibilidades, las nuevas preocupaciones y los nuevos retos del siglo XXI. Por lo tanto, todos los que y todas los que aquí estamos, merecería la pena que analicemos y debatamos los derechos humanos, pero usando todo nuestro pensamiento. Todo nuestro pensamiento supone imaginación para ser capaz de imaginar con imágenes, con imago, qué es cada uno de los conceptos de los que estamos tratando, con memoria, sabiendo que antes que nosotros ha habido otras muchas personas que han trabajado por ello también, con entendimiento y razón. Algunas de las personas que estáis aquí sentadas habéis recibido, simplemente lo hemos dejado unos cuantos encima de algunas sillas, una carpeta que publicamos en la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, de la cual yo personalmente soy miembro, pero también algunas de las personas que aquí nos acompañan, y que tiene, además de toda la Declaración de los Derechos Humanos, para que en momentos de necesidad pues nos sirvan un poco de tabla salvavidas para seguir nadando, para seguir adelante. Tiene también un esquema en la parte de atrás, esa carpeta,
con los derechos personales, con los derechos políticos, con los derechos jurídicos, los económicos, sociales, religiosos y culturales. Para que ahora, cuando nos pongamos a hablar de derechos digitales, pues no olvidemos cuáles eran los derechos humanos que se redactaron en aquel momento. Y ya para empezar, os invitamos también a que lo hagamos como miembros de un planeta, como miembros de un sistema solar, como miembros de algo mucho más, como personas mucho más, en un concepto mucho más amplio que solamente el de algo cercano, por lo tanto con una visión planetaria. Pero con una visión planetaria, con la influencia que también las cosas tienen en lo cercano. Hoy, 23 de marzo de 2023, se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón una ley, la Ley de Cultura para la Paz, que promovimos desde la Fundación Seminario de Investigación para la Paz y que se aprobó hace unos días y que es un poco un sueño, como tantos otros de los que vamos a hablar, que tienen una parte ya de realidad. A partir de aquí, presento ya a los ponentes y comenzamos. La primera persona que va a hablar es Elvira, ¿verdad? Elvira Boza. Elvira es graduada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, con un máster en Cooperación Internacional y Geopolítica de la Universidad de Grenoble-Alpes, y los últimos años ha trabajado en Cooperación Internacional y al Desarrollo en Colombia. Actualmente ha venido de nuevo a su ciudad, Zaragoza, a una de sus ciudades, Zaragoza, donde gestiona proyectos de cooperación al desarrollo de la Fundación ECODES. Ella va a hablar sobre derechos humanos y medio ambiente aquí y allí. El ejemplo concreto de Colombia. Ya sabes que sabemos que te inquietan los mundos de allí y los mundos de aquí. Las diversidades de aquí y las diversidades de allí. Entonces, un poco desde la vida cotidiana tan interrelacionada como parece que está entre allí y aquí, ¿nos hablas sobre derechos humanos y medio ambiente? Bueno, muchísimas gracias. Primero, quisiera agradecerte, Mari Carmen, por invitarme a participar. La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión y bueno, me siento muy poquita cosa al lado de estas dos personas. Andrés fue mi profesor de Teoría del Derecho en primero y me da mucha impresión. Bueno, pues como decía Mari Carmen, antes de entrar directamente a la temática de la digitalización, yo voy a pasar a hacer una introducción de los derechos humanos en la vida cotidiana, pero relacionándolos con el medio ambiente, porque pues, es un concepto que está muy en boga por obvias razones y es un aspecto, considero yo, transversal a la hora de hacer cualquier tipo de diagnóstico. Y además como también ha dicho Mari Carmen, es el ámbito en el que yo me he movido el último mes y medio con la Fundación ECODES. Hoy me gustaría hacer no una comparación, pero sí una relación del aquí y del allí, hablando un poquito de los derechos humanos en Colombia, pues porque también he estado los últimos años presente en el país y lo tengo todavía muy presente. Y me gustaría hacer esta comparación porque aquí estamos hablando y con razón, de la digitalización como amenaza a nuestros derechos, pero es bueno tener presente que si podemos hablar de la digitalización como amenaza es porque la mayoría de nuestros derechos básicos están hoy cubiertos. Primero, a ver si funciona. Sí. Para hablar del aquí, me gustaría mencionar brevemente dos conceptos que relacionan derechos humanos con energía y medio ambiente. Y bueno, hay que tener presente que aunque el proceso de transición ecológica y de descarbonización, aunque ese proceso representa una oportunidad en multitud de aspectos, también puede afectar de manera desproporcionada los derechos humanos de las personas más vulnerables. Y por eso dos conceptos. Primero, pobreza energética. No sé si les suena, si lo han escuchado. Yo creo que de este concepto se habla un poquito más.
es la situación en la que se encuentra un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente, o por disponer de una vivienda ineficiente desde el punto de vista energético, o incluso por la falta de información o de conocimiento de las familias para aplicar hábitos de vida de consumo eficiente. Yo quisiera decir que el acceso a la energía, pese a no estar reconocido como un derecho universal, como lo es, por ejemplo, el derecho al agua, sí está reconocido de forma implícita en la Constitución, en los artículos 43 y 47, donde se establece el derecho a una vivienda digna y a la protección de la salud. Porque la pregunta ¿es posible tener una vivienda digna o proteger nuestra salud de, por ejemplo, enfermedades respiratorias sin acceso a calefacción o electricidad? Y el segundo concepto es la pobreza asociada al transporte o la movilidad, que también está muy relacionada con este proceso de descarbonización que está en marcha. Esta es la incapacidad de las personas o los hogares de hacer frente a los costes adicionales de los sistemas de transporte público y privado. La pobreza en el transporte limita el acceso a las necesidades básicas y a derechos básicos como son la educación, el trabajo, la sanidad o a participar plenamente en la sociedad. Bueno, para hacer frente a estos dos conceptos es fundamental identificar desde un principio qué colectivos pueden verse afectados en el diseño de políticas ambientales y así pues, minimizar los impactos sociales no deseados y sobre todo prevenirlos. Por ejemplo, no hay que dejar de lado a la hora de construir este tipo de políticas a colectivos cuyos derechos que tienen mayores obstáculos en la vida diaria para el acceso a derechos, como por ejemplo las personas con discapacidad. Pero vayamos allí. Bueno, cuando se habla de medio ambiente en Latinoamérica, yo creo que lo primero que pensamos es en el Amazonas, en la deforestación masiva, pero hay otras situaciones que son las que yo he vivido más de cerca y que pues, son situaciones a las que las personas se les afectan constantemente y diariamente sus derechos y que están muy relacionadas también con los recursos naturales. Como decía Mari Carmen, yo los últimos 6 años he estado viviendo en Colombia y los últimos 4 he estado coordinando la oficina de la Organización de Estados Americanos en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y allí pues, he estado muy cercana a este tipo de situaciones. Por hacer un contexto muy breve, Colombia pasa por un contexto crítico de posconflicto o más bien de post-acuerdo de paz en medio de un conflicto, porque la firma del acuerdo de paz con las FARC, que fue en 2016, no significó el final de la guerra en absoluto, porque el conflicto colombiano depende de otras causas que son, diría yo, estructurales y todas, prácticamente todas, muy relacionadas con el acceso a recursos naturales. Colombia y norte de Santander en particular, que es el departamento donde yo estaba, son los principales productores de hoja de coca, que sirve para producir cocaína en el mundo. ¿Y qué implica esto? Implica que la hoja de coca es un monocultivo para el cual se necesita tala de árboles, químicos, una gran cantidad de agua, por lo que cultivar cerca de las fuentes hídricas conlleva la reducción de caudales, por lo que se afecta constantemente el derecho de la gente al agua y al medio ambiente saludable. Se necesita, implica también la necesidad de pategrillo, que es un petróleo crudo extraído directamente e ilegalmente de los oleoductos, lo que implica, el material sirve para el procesamiento de la cocaína, lo que implica que los grupos armados atenten contra el oleoducto y el crudo se derrama en las fuentes hídricas. Por lo tanto, otra vez se afecta constantemente el derecho a la integridad, el derecho a la vida, el derecho al medio ambiente saludable, a una vivienda digna incluso para las personas que están alrededor, el derecho al agua, etcétera. Implica también una afectación y una invasión del territorio por parte de externos que llegan a la zona solamente para cultivar hoja de coca.
Y esto tiene una repercusión mayor en comunidades indígenas para las cuales en su cosmovisión el territorio es una extensión del ser humano, por lo que también pues, es una afectación al derecho a la integridad de la persona. Implica el planteamiento y la utilización de glifosato, por ejemplo. No sé si alguna vez lo han escuchado. El glifosato ha sido durante muchos años una opción en la estrategia nacional e internacional contra el narcotráfico y se ha utilizado en el pasado y se ha planteado utilizarlo en los últimos años. Esto pone en peligro el derecho a la seguridad alimentaria de las comunidades porque además de a los cultivos de coca se afectan los cultivos de alrededor. Y por último implica control constante. Los grupos armados controlan el territorio con presencia de cultivos ilícitos y ponen precio al kilo de hoja de coca, impidiendo el paso de las personas al momento de hacer transacciones, etc. Lo que afecta, por supuesto, el derecho a la libre movilidad. En este contexto que yo quería plantear, bueno, además de la coca, Colombia, como muchos países latinoamericanos, basa su economía en gran parte en la extracción de recursos naturales, petróleo, carbón, oro, plata, esmeraldas. Y frente a todo esto, pues hay asociaciones, hay individuos que se manifiestan en contra y esto, por supuesto, genera incomodidades y es un factor de riesgo constante para los activistas ambientales. No solamente ellos, sino las personas que están constantemente viviendo en un contexto de conflicto están constantemente pues, viendo afectados sus derechos fundamentales, afectada su integridad física, etcétera. Yo creo que es importante ver el contraste entre estas dos realidades en cuanto a derechos humanos, no solamente al referirnos al medio ambiente, sino en cualquier, que ha sido solamente un ejemplo, sino desde cualquier enfoque, e incluir esta segunda realidad en todos los debates que se lleven a cabo frente al futuro global. Queríamos hacer esta introducción hablando un poco de estas dos realidades para pues no olvidarnos, ¿no? de que tenemos, nos estamos preocupando por la era digital aquí, pero pues en el allí hay muchas necesidades básicas que todavía están por cubrir. Muy bien, Elvira, muchísimas gracias. Por supuesto que veis que vamos a ser muy breves en cada uno de los temas que vamos a contar, breves y profundos, afectivos, efectivos y afectivos, y porque vamos a hacer preguntas y porque contamos también con las preguntas que vosotros vais a hacer y vosotras. A continuación va a hablar Andrés García Inda. Un segundito, que cambio las imágenes. Como tiene el... Creo que tiene el mando. Si le das el mando... Vale. Ese no es... No, está. Ahora te lo pongo, vale, pero primero... Vale, perdón. El tema... presento a Andrés García Inda. Andrés García Inda es licenciado y doctor en Derecho, es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza y también fue secretario general en dicha universidad. Ha investigado y publicado en cuestiones de teoría social y derecho, políticas sociales y derechos humanos, y como ejemplo de los temas que le inquietan, os digo que dos de sus últimos libros son La dulce militancia, crítica de la razón indignada, publicado en el 19, y Como un buen samaritano, los deberes entre la ética y el derecho, publicado en el 2020. Él va a hablar también desde una pregunta. Ética artificial, entre las preguntas que te hacíamos era, ¿pueden las máquinas inteligentes llegar a asumir o suplantar la capacidad moral del ser humano? ¿En qué medida ya lo están haciendo? ¿Cómo afecta la expansión de los sistemas de inteligencia artificial a nuestra estructura moral? Bueno, serán algunos de los temas. Luego, me imagino que algunos de los asistentes online o presenciales igual queréis matizar algún tema sobre qué quiere decir máquina inteligente. Entonces, desde aquí, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y ya ponemos tu presentación y te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias, María Carmen, por la presentación.
Y muchas gracias a Erial Ediciones y por la invitación para participar en la mesa, por poder hacerlo, por reencontrarme con Elvira. Bueno, de algo sirvieron las clases y está aquí Elvira, entonces algún fruto ha dado. Y a todos ustedes por la asistencia, ¿no? No crean que voy a responder a todas esas preguntas, pero bueno, sí, lo sé. Pero voy a intentar dejarlas un poco planteadas. Sí, mi intención es contar un cuento. Me dedico a la filosofía del derecho, entonces contamos bastantes cuentos. Voy a contarles un cuento, una metáfora que puede servir para pensar en qué medida la inteligencia artificial, la tecnología en general, y sobre todo las tecnologías de inteligencia artificial están afectando a lo que podríamos llamar nuestra estructura moral, ¿no? Este es la portada de una de las últimas revistas, de uno de los últimos números del suplemento de seguros del Economista. Inteligencia artificial para hacer un poco más humano al sector asegurador. Nos va a hacer más humana la inteligencia artificial. Es una paradoja interesante. Es decir, ¿hasta qué punto la tecnología nos hace más humanos? Sí. Claro, hay que pensar que esto nos obliga a definir qué entendemos por humano, ¿no? Y a esto es a lo que se dedica la ética. Pero en el fondo, el ser humano podríamos definirlo, como hacen algunos, como el ser que necesita prótesis. Y entonces la tecnología son esas prótesis que necesitamos para relacionarnos con el medio, relacionarnos con otros, sobrevivir, progresar, aprender, desarrollarnos, etcétera, etcétera. Y las nuevas máquinas, desde el móvil hasta los grandes sistemas o grandes herramientas de procesamiento del lenguaje natural, etcétera, etcétera, son algunas de esas prótesis que utilizamos. Pero claro, las prótesis no son neutras, nunca son neutras. Hay quien dice, no, es que esto depende si haces un buen o un mal uso. Por supuesto, depende del buen o un mal uso, pero incluso un buen uso tampoco es neutro, ¿no? Y yo quisiera plantear alguna reflexión así muy breve en ese sentido. Una reflexión sobre en qué medida afecta a nuestra estructura moral. Entonces, ¿qué es esto de la estructura moral o en qué consiste la moral o la ética? Podríamos definir la moral como el modo que tenemos los seres humanos de conducirnos en la vida. Simplemente, ¿no? La moral tiene que ver con la conducta y la conducta es el modo de conducirnos en la vida. Cada uno de nosotros somos tripulantes de nuestra pequeña nave y allá que nos lanzan desde nuestra más tierna edad a cumplir o a desarrollar nuestra singladura, ¿no? Pero claro, esto del modo de conducirnos en la vida tiene dos dimensiones, ¿no? Que son como los grandes edificios éticos. Uno es la forma de conducir, más rápido, más despacio, más respetar las señales de tráfico, no, este tipo de cosas. Y la otra pregunta es ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde se dirige usted? Y están relacionadas, efectivamente, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema que nos ocurre? ¿Cómo no conducirnos en la vida hoy día? Ese es el problema. Nosotros, seres protésicos o necesitados de prótesis. ¿Cómo conducirnos en un contexto social que podríamos definir como un desierto? Nuestra sociedad es como un desierto. ¿Por qué digo que nuestras sociedades se parece o podríamos caracterizarlo, definirlo como un desierto? Porque lo que define el desierto, más allá del contraste de temperaturas, de la soledad, del asedo, este tipo de cosas, no, lo que caracteriza el desierto de verdad es que no hay caminos, no hay itinerarios, no hay señales, no hay postes indicadores, por eso uno se pierde, ¿no? Y por eso es tan problemático. Claro, los desiertos hoy día no se parecen tanto al desierto del Sáhara, sino que se parecen más a un gran supermercado. Son desiertos no porque no haya caminos, sino porque hay tantos caminos, hay tantas posibilidades que es como si no hubiera ninguna. Es decir, las sociedades más tradicionales son sociedades en las que estaban mucho más marcados los itinerarios, los procesos, las decisiones que uno tenía que tomar. Eso era bueno y malo. Era bueno, pues porque así, claro, si tú nacías en una familia que se dedicaba a la agricultura, ibas a ser agricultor, ¿no? Si tú nacías en una familia aristocrática, ibas a ser aristócrata o noble. Entonces, eso, por una parte, era muy bueno, pues porque, mira, no tenías que decidir tantas cosas, pero por otra parte, pues era malo, pues en el sentido de que coaccionaba mucho, era muy determinante, falta de libertad, este tipo de cosas, ¿no? Claro, hoy día es tal, se supone que es tal, las posibilidades de elección, ¿no? Son tantos los itinerarios, esto cuando lo hablas con los jóvenes que tienen que decidir que, ¿y ahora qué máster hago? Claro, cuando nosotros estudiábamos había 4, ¿no? Ahora tienes tanta panoplia, ¿y qué haces hoy? ¿Y qué decido? ¿Y qué hago? ¿No? Que tenemos que tomar muchas decisiones, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo conducirse en el desierto? El coche autónomo.
Digo que iba a contar un cuento, ¿no? Esto es una metáfora. El coche autónomo es el coche autónomo, pero puede ser el móvil, puede ser la app, puede ser todos esos sistemas que nos ayudan a decidir. Porque decidir es complicado, es cansado. En el fondo, esto lo venimos haciendo desde que el hombre o el ser humano es ser humano. Si me paso de tiempo me decís, desde que el ser humano es ser humano. El derecho... no está Paco Serón, pero porque no le gusta que yo utilice esta expresión, porque yo digo que el derecho es una tecnología. Es una tecnología también, no una técnica, una tecnología que nos ayuda, porque tomar decisiones es muy complicado y entonces necesitamos tecnologías que nos ayuden a hacerlo. Pero claro, cuantas más decisiones tenemos que tomar y cuanto más complicado es, pues más recurrimos a la tecnología. Y si encima la tecnología la podemos diseñar de manera que nos diga lo que está bien y lo que está mal, lo que es legal y lo que no es legal. Hay un proyecto de ley computacional que le han puesto así de nombre, un nombre bonito, como el policía en el asiento de atrás. ¿Por qué lo llaman así? Porque claro, a ver, a nosotros juristas ya nos cuesta, bueno, es imposible saberse el derecho. Es posible saber un poco cómo funciona el derecho, pero saberse el derecho con los cambios constantes que hay de leyes y tal, bueno, saberse todos los derechos, todos los ordenamientos jurídicos es imposible. Entonces hay proyectos muy interesantes que dicen, bueno, pero nosotros podemos hacer sistemas de manera que, imaginen en un coche autónomo, le metemos todas las normas de tráfico de todos, y además como el coche ya sabe por qué territorio va, por dónde va, sabe si aquí está prohibido aparcar o no, sabe si aquí, de manera que el coche toma las decisiones. Entonces usted simplemente se deja llevar y no tiene problema, no, yo quiero ir por aquí, pero el coche va por otro lado porque sabe que tiene que ir por otro lado. Multipliquen esto a escala, insisto, el coche es una metáfora de el móvil, la app, el TikTok, todos estos sistemas entre comillas inteligentes, es decir, que procesan multitud de datos y que a partir de esa multitud de datos toman decisiones o nos proponen decisiones, y como nosotros decimos, hombre, pues con la cantidad de datos que maneja esta máquina no voy a decidir yo mejor, ¿no? Y además encima puedo decir, bueno, si alguien me va a exigir responsabilidad, bueno, yo hice lo que decía la máquina, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el problema? Que toda esta sobresaturación de información genera un proceso de delegación decisoria, ¿no? Es decir, delegamos nuestras decisiones. Igual que hemos delegado en las máquinas para que hagan tareas físicas, estamos delegando en las máquinas para que tomen nuestras decisiones morales. ¿Esto es bueno o malo? No lo sé. ¿Nos hace más humana la tecnología? No lo sé. ¿Cuál es el resultado? Esto sí que podemos aventurarlo. El resultado es que somos más libres o somos más dueños de nuestras cadenas. Porque las máquinas en el fondo nos proponen una decisión que han construido a partir de la información, por supuesto, de toda la información que tienen también sobre nosotros, pero en el fondo nos están dando una decisión que es lo que en matemáticas, por aquí hay gente que sabrá esto más que yo, llaman la ley o una decisión, una elección de Hobson, ¿no? Que es o lo tomas o lo dejas. La elección de Hobson es o A o B. No, es que quiero B. Pues no, tiene que ser A o B, o sí o no. Que podría resumirse en esta frase que dijo Ford, el creador de, ya saben ustedes, del coche, cuando le dijeron, creó el Forte, que era ese modelo, ¿no? Que era el avance tecnológico del momento, y le dijeron, ¿y será posible elegir color? Y dijo, sí, por supuesto, a condición de que sea el negro. Entonces nosotros vamos a poder hacer eso, vamos a poder tomar decisiones a condición de que sean las que nos proponen las máquinas, en las que nosotros estamos confiando esa capacidad. Bueno, era una primera aproximación, creo que me he ajustado, y luego, si hay lugar, podemos debatir sobre ello. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Andrés, y seguiremos debatiendo sobre cada una de esas dudas y preguntas. Eso se nota mucho, lo que acabas de contar de lo de las decisiones en la mayoría de las aplicaciones con las que juegan los adolescentes, en que tú te puedes crear un avatar, entonces puedes ponerte el color de pelo que quieras, el gorro que quieras, pero solamente tiene unas cuantas opciones muy limitadas de la estética propia del occidente capitalista, ¿no? Seguimos con ello. El siguiente participante es Enrique Cebrián,
Y Enrique Cebrián, además de que es al que más conozco de todos los de la mesa, ¿verdad?, desde hace unos cuantos años, pues Enrique es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Sus líneas de trabajo se han centrado fundamentalmente en la participación política y la democracia. En los últimos años, a través de la Cátedra de Gobierno Abierto e Innovación Democrática, viene impulsando acciones de debate y difusión, cursos, grupos de trabajo, etcétera, en torno a los derechos digitales. Y bueno, hemos participado ya en alguna ocasión en algunos debates y le pedimos que nos hablara sobre el presente y el futuro de los derechos digitales. Cuáles están ya incorporados, cuáles quedan por incorporar, y bueno, luego íbamos a poner otro título un poco más sugerente, que era Nuevos derechos humanos o cómo van a mutar los que ya tenemos, pero nos pareció poco serio el título, entonces hemos cambiado de título. Enrique, tienes la palabra. Te pongo tu presentación. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a Mari Carmen por la invitación. A Erial Ediciones. Y a Erial Ediciones y la revista Crisis también, por supuesto. Y a todas las personas que habéis venido esta tarde aquí a acompañarnos, sobre todo haciendo una tarde tan buena, ¿no?, como hace hoy, y que hayáis decidido venir a escucharnos. Bueno, efectivamente, yo quería hablar, como ha dicho Mari Carmen, sobre el presente y el futuro de los derechos digitales, y como nos pidieron eso, intervenciones cortas de unos 10 minutos para poder después propiciar un debate que puede ser siempre lo más interesante, la quería articular simplemente en base a esos 4 puntos, ¿no?, que aparecen en la pantalla. El primer punto, los 2 primeros son como una especie de introducción, ¿no?, para hablar después de los otros, que creo que son los que tienen que ver más con el presente y sobre todo ese último punto que habla de los retos con el futuro, ¿no?, y con las obligaciones que tenemos por delante, creo yo, en materia de incorporar los derechos digitales a nuestro ordenamiento jurídico. El primer punto es un poco provocador, tratando de impugnar el propio título de la jornada, porque cuando me llamó Mari Carmen me dijo, ¿puedes hablar de...? No recuerdo muy bien cómo fue la conversación, pero le dije, sí, empezaré hablando para decir que no voy a hablar de los derechos humanos, que voy a hablar de los derechos fundamentales. ¿Por qué? ¿No? Más allá de la broma, y de que no se trata de cuestiones distintas, sino todo lo contrario. Pero creo que es importante hacer esa diferenciación. Cuando hablamos de los derechos humanos, realmente estamos hablando, bueno, de una hoja de ruta, ¿no?, podríamos decir, fundamental por el momento histórico en el que aparece, que antes recordaba Mari Carmen, por todas las implicaciones que ello tiene, porque efectivamente los textos constitucionales posteriores que se fueron aprobando, y nuestra Constitución no es una excepción, hacen referencia de manera expresa a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es más, el artículo 10.2 de nuestra Constitución dice que los derechos que incorpora la Constitución van a tener que ser interpretados precisamente de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea que no es una cosa menor, ni mucho menos, ¿no?, sino que es un patrón de interpretación de esos derechos. Pero ¿por qué me interesa más hablar de derechos fundamentales que de derechos humanos? No son cosas distintas, podríamos decir que es lo mismo en lugares distintos, y el lugar en el que ocupa, en el que se posiciona en cada momento esos derechos, va a tener unas distintas implicaciones. Los derechos fundamentales no son más que los derechos humanos, precisamente llevados al contenido de una Constitución. Es decir, no son derechos distintos, es decir, cada Constitución después incorpora el catálogo de derechos concreto que incorpora, no es que copie y pegue exactamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero el fundamento filosófico que hay detrás y que hay en la base es el mismo, ¿no? Y muchos derechos coinciden. El mismo derecho aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y aparece también en una Constitución, ¿no? Pues, por ejemplo, en nuestra Constitución. Pero el hecho de que aparezca ya incorporado al ordenamiento jurídico de un Estado y concretamente al máximo nivel a su Constitución, le va a otorgar un nivel de protección y un nivel de garantías que, por desgracia, no tienen los derechos humanos, porque los derechos humanos existen efectivamente desde 1948, pero no existen en todos los lugares del mundo desde 1948. Cuando un texto constitucional incorpora esos derechos, quiere decir que esos derechos deben hacerse efectivos, deben existir
en realidad. Y cuando hay situaciones en las que no existan, en las que se vulneren esos derechos, en las que se violen esos derechos, ese propio texto constitucional otorga unas garantías, que además son unas garantías al máximo nivel, para defenderte ante esa situación, ¿no? Y para hacer esa defensa de esos derechos. Por eso, hablando de la posibilidad de incorporar los derechos digitales, me parece interesante que los incorporásemos de esa manera, ¿no? Luego, al final, cuando hablemos de los retos, veremos que eso de alguna manera es uno de los retos que como sociedad tenemos por delante. Luego hay una pregunta que hacía referencia también Mari Carmen en la presentación y que me parece que es clave también, que es tratar de saber de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de derechos digitales, ¿no? Se pregunta ahí si los derechos digitales son unos nuevos derechos o son una nueva forma de ejercitar los viejos derechos. Sobre esto hay también mucho debate y no hay una solución clara. Desde mi punto de vista, yo creo que son un poco las dos cosas, ¿no? Y luego podemos ver algún ejemplo. Yo creo que, en esencia, estamos hablando de los derechos clásicos que ya teníamos. Es decir, en lo fundamental no estamos inventando nada, podríamos decir, pero vivimos en un momento y vamos a seguir viviendo en ese momento y cada vez con mayores cambios y a mayor velocidad, que es un momento en el que el ejercicio de los derechos tiene lugar en unas condiciones distintas a las que existía en el mundo que podíamos llamar analógico. Eso al final acaba modificando los derechos, acaba modificando lo que en derecho llamamos el contenido esencial de los derechos. El contenido esencial de un derecho fundamental es, como su nombre indica, lo que lo define, ¿no? Aquellos elementos que hacen identificable un derecho. Entonces, por ejemplo, hablar de derecho a la intimidad no es ninguna novedad, es algo que ha existido siempre, ¿no? En las constituciones del siglo XIX podíamos hablar ya de un derecho a una vida privada, de un derecho a una intimidad, pero desde luego hablar de intimidad, por ejemplo, o hablar de los riesgos que hoy tiene la intimidad en 2023 es en realidad hablar de una cosa muy distinta a lo que era hablar de eso hace 100, 50 o solo 20 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al final, en muchos casos estamos hablando de derechos clásicos, pero que de alguna forma van a mutar, como decía Mari Carmen en la presentación. Y luego también creo que sí que hay algunos nuevos derechos, es decir, que las circunstancias nuevas, el nuevo marco social, el nuevo marco tecnológico en el que nos movemos, crea algunos nuevos derechos, ¿no? Luego veremos, como digo, algún ejemplo. Los otros dos puntos tratan de hacer un poco referencia al título, ¿no? Al presente y al futuro. En el presente, ¿qué derechos digitales podríamos decir que existen hoy regulados en nuestro ordenamiento jurídico? Lo primero que aparece allí es la Constitución. Bueno, la Constitución, como saben, se aprobó en el año 1978, o sea que pocos derechos digitales podía incorporar y tampoco desde entonces ha sido reformada para incorporar derechos digitales. Luego en los retos podemos hablar un poco más sobre eso. O sea que derechos digitales como tales no hay en la Constitución. Sin embargo, la Constitución tiene un artículo, que es el artículo 18.4, que si lo leemos hoy nos puede parecer muy antiguo, y de hecho es muy antiguo, pero que entonces era muy novedoso y que tuvo la inteligencia, podríamos decir, de ser incorporado a la Constitución, porque hoy ese artículo está sirviendo de enganche también, podríamos decir, para de alguna forma defender, ¿no? esa esfera digital y el ejercicio de esos derechos en el ámbito digital. Es un artículo que está incluido dentro del artículo que habla pues precisamente de este derecho a la intimidad, también del derecho al honor, del derecho a, pues eso, a esa intimidad personal y familiar, a la propia imagen, y es un último apartado de ese artículo, el apartado 4, que dice que la ley regulará el uso de la informática para garantizar el ejercicio de esos derechos, ¿no? Utiliza ese término informática, ¿no? Que hoy nos parece
como muy antiguo y que hoy desde luego no hablaríamos de nada de eso, estaríamos hablando de la inteligencia artificial, como decía Andrés, y de otras cuestiones, pero que entonces no lo era, ¿no? Entonces no tenía ese sesgo negativo o antiguo que le podemos encontrar hoy, sino todo lo contrario. Entonces eso ha servido de enganche, sobre todo ese artículo 18.4, para aprobar una ley que se aprobó hace unos años, que es más o menos reciente, que es esa ley que aparece allí, la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Es una ley interesante. Es una ley que habla de dos cosas distintas que se ven ya en el propio título de la misma, aunque están relacionadas. Por un lado, regula todo el tema de protección de datos, enganchándose precisamente en ese artículo 18.4 de la Constitución, pero a la vez incorpora otra parte que es esa garantía de los derechos digitales. Y esta ley fue novedosa porque incorpora en nuestro ordenamiento jurídico algunos derechos digitales que no han sido incorporados, al menos todavía, a la Constitución, pero que sí que fueron incorporados en 2018 en esa ley orgánica que establecía también precisamente un sistema de garantía, ¿no? En línea con lo que les comentaba antes de la importancia de llevar los derechos humanos al ordenamiento jurídico, porque eso le va a dotar de una serie de garantías. Es una ley interesante. En la exposición de motivos de la misma hay un apartado que se lo voy a leer porque me parece que es interesante y que conecta con esto que les decía. Dice que los constituyentes de 1978 ya intuyeron el enorme impacto que los avances tecnológicos provocarían en nuestra sociedad y en particular en el disfrute de los derechos fundamentales. Y dice, una deseable futura reforma de la Constitución, es decir, la propia ley habla de una deseable futura reforma de la Constitución, debería incluir entre sus prioridades la actualización de la Constitución a la era digital y específicamente elevar a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. Dice, pero en tanto no se acometa este reto, el legislador debe abordar el reconocimiento de un sistema de garantía de los derechos digitales que inequívocamente encuentra su anclaje en el mandato impuesto por el apartado 4 del artículo 18 de la Constitución, el que antes les comentaba, y que en algunos casos ya han sido perfilados por la jurisprudencia ordinaria, constitucional y europea. Es decir, la propia ley nos dice lo óptimo sería que abordásemos una reforma de la Constitución. Ese es otro tema también. Tenemos como una especie de incapacidad como país casi para reformar la Constitución, que eso daría para muchas más jornadas, ¿no? Porque es muy curioso, porque una propia ley aprobada por el Parlamento dice que sería beneficioso reformar la Constitución. Bueno, es el propio Parlamento quien puede iniciar ese procedimiento entre los distintos sujetos que hay. De hecho, para aprobar una ley orgánica como es esta, se necesita una mayoría de 176 diputados, que es una mayoría absoluta. Y para iniciar un procedimiento de reforma de la Constitución, con 70 diputados es suficiente. O sea que si usted me está diciendo que es necesario, bueno, pues piénsenlo, ¿no? Y podemos hacerlo. Pero la propia ley dice, bueno, y mientras acometemos este reto, pues por lo menos aprobamos esta ley, ¿no? Bueno, esa ley es interesante por lo que les digo, ¿no? Porque incorpora ya una serie de derechos digitales con sus correspondientes garantías. Por ejemplo, aquí hay derechos, como les digo, que son los derechos clásicos vistos desde la esfera digital, ¿no? Ya voy terminando, como el derecho a la educación, ¿no? Por ejemplo, digital. Bueno, eso no es un nuevo derecho, ¿no? Sino que es seguir hablando del derecho a la educación en el ámbito digital. Pero aparecen otros derechos específicos que creo que sí que son nuevos. Por ejemplo, el derecho a la neutralidad de Internet. Evidentemente ese derecho no existía antes, ¿no? Internet es un medio en el que vamos a realizar diversas acciones y en el que vamos a desarrollar diversas esferas como ciudadanos, ¿no? Bueno, pues la ley establece el derecho a que ese medio sea neutral, ¿no? O un derecho muy famoso como es el derecho al olvido, ¿no? Del que seguramente habrán oído hablar, que realmente lo que hay detrás tampoco es nuevo, pero se produce hoy con unas implicaciones que realmente lo convierte en un nuevo derecho, ¿no? Que es el derecho a pedir a los buscadores de Internet que, por ejemplo, al meter el nombre de una persona no aparezcan directamente como primeros resultados o incluso como resultados sin más determinadas informaciones, ¿no? Que para llegar a esas informaciones tengamos que introducir otros términos de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, que metiendo mi nombre no aparezca, si ha sido el caso, lo primero,
una sentencia que hace 20 años me condenó a una pena de prisión, por ejemplo, que a lo mejor ya he cumplido, me he reinsertado en la sociedad, etcétera. Esa es una información que no se puede eliminar, ¿no? Porque las sentencias son públicas, ¿no? Pero que a lo mejor para llegar a esa sentencia lo que haya que poner no sea Enrique Cebrián, ¿no? Sino otros términos. Bueno, pues eso es un nuevo derecho. Realmente lo que hay detrás no es nuevo, porque tiene que ver, bueno, con el pasado de una persona que no le perjudique en su momento presente. Eso es más viejo que el ser humano, pero hoy tiene unas implicaciones que lo convierten en un nuevo derecho, ¿no? Y el ejercicio de hacer eso frente a buscadores de Internet, pues evidentemente, por ejemplo, lo convierte en un nuevo derecho. Y luego también aparece allí una carta, que es la Carta de Derechos Digitales, que la aprobó el Gobierno en verano de 2021, que no es un texto jurídico, es decir, es un texto, se llama carta, pero no tiene un valor jurídico y el propio texto lo explica, sino que es como una especie de documento de reflexión, podríamos decir, que en buena medida incorpora muchos contenidos de esa ley orgánica y algunas otras cuestiones sobre precisamente los retos, enlazando también con el apartado final, que tenemos por delante como sociedad y derechos que vamos a tener que pensar sobre ellos, incorporar o desarrollar de alguna manera en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Esos son los documentos, y ya digo que el último no es ni siquiera un texto jurídico, que hoy fundamentalmente en nuestro derecho nos hablan de esos derechos digitales. Como retos, fundamentalmente, para terminar, aunque ya lo he ido diciendo, yo creo que el reto es incorporar eso en algún momento a nuestra Constitución, porque es que además el no ir reformando nuestra Constitución, teníamos ya como una larga lista de deudas pendientes analógicas, ¿no? Podríamos decir, que de reformas no hechas de la Constitución. Y a eso se viene a sumar cada vez más esta realidad digital, ¿no? Que yo creo que al final puede acabar produciendo un colapso, porque yo creo que aquí sí que hay un factor de diferenciación con respecto a otros temas, porque ya lo que cambia de alguna forma es el paradigma, ¿no? Podríamos decir, y el elemento cultural que rodea a la Constitución. Igual que a principios del siglo XX los estados y las constituciones cambiaron para incorporar algo que hoy tenemos asumido, que es, por ejemplo, el Estado social y los derechos sociales, yo creo que tenemos que empezar a reflexionar en que el Estado puede definirse, aparte de como social, democrático y de derecho, como un Estado digital, ¿no? Podríamos decir, incorporar unos derechos digitales, incorporar esos derechos a la Constitución y sobre todo, bueno, tratar de cambiar ese paradigma, ¿no? Y de tener en cuenta cuál puede ser el sentido. No es fácil porque, con esto ya termino de verdad, las constituciones históricamente surgieron para garantizar los derechos de los ciudadanos frente al poder, ¿no? Podríamos decir. Hoy todo eso es mucho más difuso porque hay lo que se llama unos poderes salvajes en ocasiones, unos poderes sin control, porque las principales afrentas a nuestros derechos ya no vienen probablemente de los poderes públicos, sino de poderes privados, y eso de alguna forma ha de cambiar el paradigma y el método de protección de esos derechos, ¿no? Y yo creo que en esa línea, pero digo que no es fácil, porque ya no es tratar de garantizar unos derechos frente a un Estado, sino que tendría que haber una serie de concurso de Estados, al menos de los Estados democráticos, para tratar de garantizar verdaderamente esos derechos digitales, y esto sí que entroncaría, ¿no?, con esa idea originaria de los derechos humanos, ¿no?, de derechos más allá del estado en el que te encuentres, porque las compañías tecnológicas no son, por ejemplo, compañías tecnológicas que estén radicadas en un solo estado, ¿no?, y que de alguna forma tratar de articular esos mecanismos de protección y de garantía. Pero bueno, de esto podemos seguir hablando ahora. Gracias. Muy bien, vamos a seguir hablando.
Una de las opciones que teníamos era que ahora os hacíais preguntas entre vosotros y otra que hablaba el público. Casi les dejamos que hablen ellos y después os preguntáis vosotros, ¿os parece? Entonces hacemos 2 o 3 preguntas y luego las respondemos, porque así yo creo que es un poco más ágil, ¿eh? 2 o 3 personas preguntáis algo breve, preguntáis, comentáis, lo que sea, y a quien corresponda lo responde. No con si la mesa redonda tenía una pregunta como título, y es porque no pretendemos responder, simplemente en todo caso cambiar las preguntas, ¿no? Y que cada vez tengamos unas preguntas más amplias y que nos hayan permitido caminar por ese desierto del que hablaba Andrés. Juan, ¿tienes la palabra? Tú, perdona. Sí, pero es que se está grabando, se está emitiendo. Bueno, yo tenía 2 o 3 preguntitas al hilo de lo que habéis comentado. Si me permitís, al hablar de derechos humanos en la era digital también, no sé si hay eje de bien y eje del mal. Digo esto porque el profesor ha hablado del desierto. Y me ha venido a mí a la cabeza, y he leído el artículo 15 de la Declaración de Derechos Humanos, ¿no?, que la tenemos muy pensada y muy debatida. Y claro, yo estaba en el desierto hace poquitos días, en el Sáhara, ¿no? Y yo no sé si esto, en esta era digital, lo que yo vi es que lo digital sirve para hacer que haya más víctimas de un pueblo. Yo no sé si los drones tienen que ver algo con lo digital, ¿no? No lo sé. Pero sí que los drones matan personas en un pueblo que no está en el eje del bien, según unos. Está en el eje del mal. Entonces, desde ese momento, cuando hablamos de derechos humanos, y el profesor decía también en el marco constitucional, nosotros, ¿qué marco de responsabilidad subsidiaria tenemos con esos pueblos? O con ese pueblo en concreto, ¿no? Aparte de otros pueblos, ¿no? Porque la moderadora ha empezado con una cosa muy sencilla, ha dicho imaginación, memoria, entendimiento y razón. ¿Hay alguna razón para que pase eso en la violación de los derechos humanos? Lo que debería tener capacidad de decir por eso. Muchas gracias. Siguiente. Sí, ¿os parece? Hacemos varias preguntas y así respondemos. Sí. Yo me voy a ir más por cuestiones prácticas, ¿no? Una de ellas es, para Andrés García Inda, si piensa que el derecho se va a aplicar automáticamente en base bueno, una persona no tiene toda la capacidad del derecho metida en la cabeza, pero el derecho de tráfico, el derecho laboral, cuestiones de poca importancia, se podrían llegar a aplicar automáticamente y que no haya sentencias contradictorias, por ejemplo. Otra cuestión que quería plantear es la capacidad de prueba que van teniendo las imágenes y los sonidos en un juicio, porque la capacidad de manipulación de la inteligencia artificial está creciendo a pasos agigantados. Y por último, dado los avances tecnológicos, sobre todo en el tema de los ordenadores cuánticos, parece que todas las claves que estamos utilizando no van a servir de nada. Entonces yo no sé muy bien, en un futuro más o menos próximo, cuál va a ser nuestra capacidad de mantener nuestra intimidad y nuestra decisión. Y esto está también relacionado pues, con la capacidad de los gobiernos de poder controlar a las empresas que tienen prácticamente un monopolio o un oligopolio digital. Nada más. Gracias, Juan. No vais a contestar ahora. No, primero te escuchamos a ti. También. Bueno, pues dos cuestiones. Una para García Inda. Prótesis. ¿Por qué prótesis y no herramientas? Prótesis, podríamos estar poniéndonos prótesis de forma infinita. Quiero decir, tengo 2 brazos, mejor 3, mejor 5, 4 piernas, prótesis. ¿Cuál es el límite de las prótesis? Sin embargo, las herramientas parece que vayan más a tenor
con las necesidades que el propio hombre desarrolla de necesidad, y entroncan más con el ADN del hombre, que va buscando, y desde la piedra que utiliza para hacer hachas, etcétera, etcétera, se va dotando de herramientas para conseguir unos fines. Y Cebrián, no cargamos la Constitución demasiado. No hay, queremos 78. meter todo. No. Ahora. En general, tenemos la idea de que, y esto a la Constitución, y reformamos la Constitución, y la volvemos a reformar, y le ponemos esto, y le quitaremos otras cosas que han quedado mal. Quiero decir, tendemos a reventar la Constitución y a que luego no la tengamos en cuenta. Nadie, salvo los catedráticos y los alumnos que no tienen más remedio, se sabe la Constitución. Entonces, ¿por qué ir a la Constitución y no de ahí? Yo sería partidario de hacerla más delgada, más como los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, como estamos hablando de Constitución, pero no de una Constitución universal, estamos hablando de una Constitución en cada territorio, incluyendo territorios que no tienen Constitución, pero que tienen como una tradición que se convierte en Constitución. Cuanto más delgada, cuanto más sintética, cuanto más clara, cuanto más se pueda hacer cumplir el derecho a una vivienda digna. ¿Y qué que esté en la Constitución? Salimos a la calle y preguntamos a ver qué pasa con la vivienda digna que está protegida en la Constitución. No carguemos a la Constitución de más de lo que puede soportar. Hay otra. Sí, yo voy a ser más sintética, sí. Porque me lo piden, si no, tampoco. Buenas tardes a todos. Gracias, Pilar. Muchas gracias a todas las personas que han intervenido, porque es un placer escucharos. Yo solamente un poquito ahora con Manolo nada más decir que bienvenidos sean las prótesis si lo que hacen es hacernos la capacidad de ver más, oír más, sentir más. De hecho ya las llevamos. Podemos llevar lentillas por cataratas, podemos llevar prótesis de cadera, pero además todas aquellas, en el mundo del arte, por ejemplo, que es donde yo me muevo, hay muchos artistas que ya se implantan sensores con la posibilidad precisamente de llegar a oír o a escuchar o a sentir más, como por ejemplo pues artistas que de alguna forma se han implantado un sensor y así han podido ver o han podido escuchar terremotos. Es un ejemplo, Pero yo mi pregunta iba por otro lado. Esto ha sido como un paréntesis rápidamente. A mí me gustaría saber, con respecto a las acciones o medidas que toman por parte de determinadas asociaciones internacionales, como las Naciones Unidas o el Consejo de la Unión Europea, estas medidas que se van adoptando paulatinamente se van concretando en realidades. Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta sería esta para Andrés. ¿Qué derechos fundamentales o qué derechos humanos crees que no han recogido estas asociaciones internacionales y que deberían de hacerlo? Y por otra parte decías también que la tecnología no es neutra. Efectivamente, la tecnología no es neutra en tanto en cuanto no esté contemplando factores sociales, éticos y morales, sociales, éticos y laborales. Y entonces, claro, sería una herramienta precisamente a favor de la desigualdad, ¿no? Entonces, concretando, ¿la tecnología crees tú que alguna vez va a dejar de ser neutra? Esa sería una de las preguntas. Y la otra que me interesaba bastante es, dentro de ese marco internacional, realmente qué derechos fundamentales se podían haber planteado y no se han hecho. Muchas gracias. Sí, bueno, yo me quedo con dos preguntas muy breves.
Una, Andrés, y te tomo la pregunta. Una ética artificial. Quería saber un poco cómo está el estado de la cuestión de estos sistemas inteligentes a elaborar una ética. Lo digo, por ejemplo, porque desde que hace muy poco tiempo salió el ChatGPT, habían preguntas, por ejemplo, que salían las más llamativas, las respuestas, ¿qué sentido tiene la vida? Y recuerdo que tiene que ver con lo que has expuesto de lo que es la filosofía, lo que es la ética y tal, ¿no? Y recuerdo la respuesta de ChatGPT, que era muy ingeniosa, ¿no? Es decir, si ya está contestando eso, sabemos cómo lo hace, pues, bueno, ¿cómo está el tema? Dentro de las máquinas inteligentes, a la pregunta de tu ponencia, una ética artificial. Y después, en relación con la ponencia de Enrique, bueno, pues el tema de que desde el año 48 que se aprueba la Declaración de Derechos Humanos, yo no soy un especialista en Derecho Constitucional, has dicho que las distintas constituciones han ido asumiéndolas. Claro, a mí me vienen preguntas, bueno, ¿qué pone en la Constitución de China, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, y después, en relación, ya que fue una iniciativa aprobada por la ONU, ¿hay algún mecanismo de vigilancia para la propia ONU, para cuando hay un país que está vulnerando esos derechos humanos, hay mecanismos de indicarle algo? ¿Hay algún comité o comisión o tribunal que vigile un poco si eso se cumple o no? Bueno, yo creo que, aunque tenemos más preguntas, casi pueden empezar a responder, porque si no luego... No es cuestión de que respondáis todo, pero que nos contéis alguna cosa. ¿Empiezas tú, Andrés? Pues encantado. Esto parece una tesis doctoral, ¿eh? Uf, madre mía, qué nivel. A ver, bueno, empiezo por lo de las prótesis. No es una caracterización negativa, la caracterización del ser humano como un ser protésico, por así decirlo, ¿no? Nietzsche decía que el hombre era el animal no fijado. Todavía no, es decir, somos seres inacabados, nacemos tiernos, por así decirlo, tenemos que y por hacer, ¿no? Y entonces necesitamos herramientas, es verdad. Lo que pasa es que algunas de esas herramientas a veces pasan a constituir parte de nuestra identidad, ¿no? Es decir, no es lo mismo no es lo mismo unos zancos que una pierna, digamos, protésica, ¿no? Es decir, porque unos zancos te los quitas, te los pones. Puede que unos zancos se conviertan en algo que tú necesitas para relacionarte ya necesariamente con el medio, con los demás. En ese sentido, yo creo que la herramienta, es decir, todo lo que decíamos se puede decir de la herramienta en general, pero hay herramientas como más cualificadas, ¿no? Que ya utilizamos o que forman o pasan a formar parte de nosotros, ¿no? Que nos definen ya humanamente, ¿no? Herramientas también, me vale, pero no tiene una caracterización negativa, ¿no? Por eso, y precisamente por eso, yo digo que la tecnología, en lo que escribí para la revista, decía, bueno, si la tecnología es inevitable. Es decir, somos seres tecnológicos, precisamente porque somos seres culturales, que necesitamos herramientas, que necesitamos prótesis. Entonces, claro, ¿qué problema hay con la tecnología entonces? Y entonces podemos decir, bueno, pues el buen o el mal uso. No. El uso también es... No digo un problema, es una cuestión que tenemos que pensar, por lo menos para ser conscientes, en qué medida nos transforma, ¿no? Y a dónde nos lleva. Bueno, va por ahí la reflexión que yo quería plantear. Sobre la aplicación automática del derecho, seguro que Enrique sabe de esto alguna cosa más, pero no sé... bueno, claro, en derecho solemos distinguir entre casos fáciles, casos difíciles y casos trágicos. Los casos fáciles son casos que tienen una solución o parece que tienen una solución clara, ¿no? Es decir, hay una norma que dice que está prohibido aparcar aquí, has aparcado, pues chico, multa, ya está, ¿no? Los casos difíciles son casos que tienen más de una solución, ¿no? Y entonces ya es más complicado. Los casos trágicos son los que no tienen solución, o soluciones en los que se vulnera un principio esencial del sistema, ¿no? Entonces, claro, en los casos fáciles es
hace ya mucho tiempo que existen programas informáticos, por utilizar el término, que resuelven casos, bueno, y existen muchos sistemas de inteligencia artificial aplicados a la práctica jurídica que están resolviendo casos fáciles, que te elaboran documentos jurídicos. Y además esto es un adelanto fantástico porque necesitamos menos a los abogados. Ahora necesitamos a los informáticos, pero bueno, siempre vamos a necesitar a alguien, ¿no? Pero esto está transformando muchísimo el mercado jurídico, por así decirlo, el mercado de las profesiones jurídicas, porque los abogados ahora tienen que hacer otras cosas, también tienen que hacer cosas, ¿no? Pero bueno, existen programas, sistemas que en los casos fáciles funcionan mejor que nosotros, porque controlan muchos más datos, tienen acceso a todas las normas, bueno, sencillo, ¿no? Claro, en los casos difíciles y en los trágicos, nada, no hay solución, ¿no? Pero en los casos difíciles es más complicado hacer funcionar estos sistemas. Yo creo que lo conseguirán, pero de momento me contaron, no sé si es verdad o no, que hay unos sistemas de inteligencia artificial que igual que ha sucedido con el ajedrez, esto que ya nos ganan, ¿no? A todos. Jerry Kaplan cuenta que tenía un alumno que dijo, que le preguntó a un alumno, ¿y para qué queremos herramientas de inteligencia artificial? Y decía, pues para no sufrir jugando al ajedrez, para no tener que pensar jugando al ajedrez. Y dices, bueno, pues es decir, qué tontería, no, lo decía irónicamente, ¿no? Decir, no, es que queremos sufrir jugando al ajedrez, ¿no? Pero bueno, igual que sucede con el ajedrez, a determinadas herramientas de inteligencia artificial les han presentado al examen de acceso como al MIR estadounidense y lo han aprobado. El de los abogados se les resiste. ¿Por qué? Por los casos difíciles. Porque la forma de razonar, que llegará, supongo que llegará, pero porque la forma de razonar en esos casos es más complicado, porque entonces ya no es una decisión, perdonad los términos, técnica, de una aplicación, por así decirlo, técnica, sino que es una elección moral la que hace el jurista. Es un razonamiento moral el que hace el jurista. Y entonces es más complicado. Llegará. Llegará, posiblemente. Pero por ahí va, no sé, el tema de la aplicación. Derechos no reconocidos. Yo, con que se cumplieran los reconocidos, pues igual ya adelantábamos, ¿no? Yo veo ahí más, yo ahí soy más de la opinión, Enrique lo explicaba muy bien, que el problema muchas veces no está en la necesidad de reconocer nuevos derechos, sino en cómo digamos, se ven afectados los derechos existentes en las nuevas realidades, ¿no? Hay un documento, por ejemplo, muy interesante en la Unión Europea, bueno, a nivel del Consejo de Europa, crearon un grupo de expertos para promover qué tenemos que hacer para que la inteligencia artificial sea fiable. El problema siempre es la confianza. Nos fiamos de la inteligencia artificial, sospechamos de ella, entonces dijeron, ¿qué tenemos que hacer para que la inteligencia artificial sea fiable? Entonces el grupo de expertos elaboró un documento muy interesante que dice, bueno, primero, tiene que ser lícita, que cumpla las leyes. Segundo, tiene que ser robusta, que no se caiga o que no se pueda hackear o este tipo de cosas. Y en tercer lugar decía, tiene que ser ética, ¿no? Y para que sea ética, decían, claro, no planteaban un conjunto de derechos que debe respetar, sino 4 o 5 principios que afectan a nuestros derechos que hay que tener en cuenta. Y vamos a ver esos principios luego en lo que habla Enrique, cómo se concretan, ¿no? Porque ahí entramos en un terreno pues bastante pantanoso. Hay unas cosas que tenemos muy claras porque ya hay experiencia, pues por ejemplo el tema de protección de datos, pero hay cosas que empiezan a ser muy complicadas. El tema de la agencia, que era algo de lo que me refería yo, ¿no? Esa capacidad para tomar decisiones o no. Pensad que estos sistemas afectan no solo en casos en el que nosotros podemos subirnos o bajarnos del coche, sino que afectan en aquellos casos en los que la prótesis está perfectamente incorporada al ser humano, que lleva el aparato dentro, que existen interfaces, ¿no?, entre los sistemas informáticos o tecnológicos y el cerebro humano, ¿no? Entonces, ¿cómo afectan en esos casos? Eso está, vamos, o sea, es un panorama que vamos a conocer, o los más jóvenes van a conocer seguro, y que somos incapaces de definir más que en términos puramente de principios, es decir, cuidado con esto. No sé si esto responde así un poco.
Vamos a seguir, pero como cada uno se está imaginando cosas, sabéis que hay en este momento ya muchas aplicaciones sobre dilemas morales. A mí me parece tremendamente interesante para los jóvenes, pero también, por supuesto, para los adultos, la posibilidad de encontrar dilemas morales en los cuales tienes que, incluso lo están haciendo con ayuda de matemáticos, y te permite ponerte un poco en esas situaciones difíciles, que es un poco, sería educar en la incertidumbre, ¿no? En que no todo está tan claro y que no es todo eso bueno o malo. Entonces, educarnos permanentemente en la incertidumbre, no sé, quizá nos ayudaría a que todo lo que estás comentando, esos casos difíciles, pues que no naufraguemos en ellos, sino que de alguna forma pensemos que están las decisiones humanas. Cuando venía José Luis Aranguren a Zaragoza, hace años que venía a la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, luego cenábamos y estas cosas, siempre con él hablábamos de la importancia de los dilemas morales, no de que nos lo cuenten, sí, ya entonces era difícil. Si me permites, hay una máquina, yo la utilizo con los alumnos. Hay yo un también, programa sí. del MIT, el del MIT. No, yo con Imaginary. Pues hay una página del MIT que en realidad es una investigación que están haciendo en el MIT. Ustedes saben el caso este del dilema típico del tranvía, ¿no? Si va un tranvía por una vía y se encuentra una bifurcación y tiene, o si gira a la derecha, pues va a atropellar a 4 personas, si gira a la izquierda, pues va a atropellar solo a una. Entonces, ¿qué haría usted? ¿No? O sea, le daría la palanca. Si es vieja o joven, o si va en bicicleta. El MIT está generando una página en la que tú puedes decir, bueno, y si en lugar aquí hay 4 perros y aquí hay tal. Es para decidir cómo configurar el coche autónomo. Es decir, ¿qué debe hacer el coche autónomo cuando se encuentra ante la tesitura de decir, atropello a 4 o estrello el coche? Que esto ya Isaac Asimov ya lo planteaba, ¿no? en sus... Pero bueno, existe eso. ¿Llegaremos? Perdón, como han cambiado las cosas, a mí me hacía leer libros complicadísimos y ahora está utilizando aplicaciones. ¿Cómo se llamaba el libro aquel que te había hecho leer? Se llamaba Problemas fundamentales de los derechos humanos desde el horizonte de la praxis. Eso me hizo leer y ahora MIT. Había que estudiar solo para leer el título. Era demasiado joven yo entonces. Te dejo huella, ¿eh? Hombre. ¿Quieres comentar algo, Elvira, ahora? Sí, bueno, quizás sobre la pregunta o el comentario que habían hecho sobre la situación del Sáhara, ¿no? Yo solamente comentar... la preocupación sobre la digitalización creo que es una preocupación más del norte global, pero la problemática es global. Porque, bueno, como he dicho antes, si estamos hablando aquí de digitalización es porque tenemos nuestros derechos básicos, o la mayoría de ellos, completamente cubiertos, pero en un contexto como el que he descrito antes, la digitalización juega y jugará un papel importantísimo en cuanto a difusión de información, en cuanto a políticas de seguridad nacional, en un país que constantemente, por ejemplo, está bajo amenaza de atentado. La digitalización de las medidas de seguridad sin límite puede acabar afectando y afectará a los derechos de los ciudadanos que viven en medio y a pesar del conflicto. Y luego, también en cuanto a digitalización, en un contexto como el que yo me he estado moviendo, por ejemplo, las redes sociales y la información constante que circula en redes juega un papel muy, muy importante. Por ejemplo, en Colombia, seas de la clase que seas, todo el mundo tiene un teléfono móvil. Y la digitalización de las comunicaciones facilita muchísimo la desinformación, las fake news a todos los niveles, y además facilita muchísimo la polarización. Y en un contexto de conflicto, la polarización, bueno, llega a afectar directamente los derechos más básicos de las personas, ¿no? Solamente hacer ese comentario. Muchas gracias, Elvira. Y ahora tú, Enrique, que sigues con algunas de las preguntas que te han hecho. Sí, había una pregunta sobre, que realmente no sé, era para Andrés, no, pero... La Constitución, sí. Sí, esas ahora voy, pero una que se ha hecho al principio, que hablaba sobre la posibilidad, que se hacía referencia al control de los gobiernos, ¿no? Que también, antes en las intervenciones ha salido algo sobre eso. Yo creo que eso es un tema...
es un tema crucial, ¿no? También en lo que tenemos por delante. Hace poco, a principios de este año, ha aparecido un libro de un profesor de la Universidad de Granada, de un profesor de Derecho Constitucional, que se llama La Constitución del Algoritmo. Y es interesante porque habla un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? De la necesidad de constitucionalizar lo digital, ¿no? De la necesidad de, por una parte, de digitalizar la Constitución, pero también dándole la vuelta de constitucionalizar los algoritmos, ¿no? ¿Qué quiere decir este profesor con eso de constitucionalizar los algoritmos? Con introducir los principios que hay en la Constitución y los principios de respeto y protección a los derechos a la hora de diseñar los algoritmos, ¿no? Es decir, tratar de evitar que los algoritmos tengan unos sesgos que sean unos sesgos que vayan precisamente contra los derechos que como sociedad tenemos reconocidos y tenemos garantizados, ¿no? Eso de alguna forma yo creo que es uno de los retos que tenemos por delante y la forma en la que podemos llevar a cabo el control, ¿no? O cierto control, pero no tanto de los gobiernos como hablábamos antes, sino a lo mejor precisamente de las compañías tecnológicas privadas que están diseñando esos algoritmos que después vamos a utilizar en nuestra vida diaria, ¿no? Con respecto a no cargar la Constitución, yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, yo creo que los textos constitucionales es mejor que sean breves a que sean excesivamente largos, ¿no? Porque después el desarrollo de la Constitución es lo que se va a ir produciendo a partir del desarrollo del propio ordenamiento jurídico y además que cuando son excesivamente largos después achican después el espacio, ¿no? Con lo cual al final de alguna forma es un atentado también contra el pluralismo político y contra el cambio de mayorías o minorías políticas que puede haber en cada momento en la sociedad. Pero debe haber un mínimo, que el mínimo es la propia Constitución, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero vamos, es que estoy de acuerdo con lo que decía usted, porque usted mismo decía, claro, ese mínimo que fueran los derechos, pero es lo que estaba diciendo yo precisamente, que esos derechos hoy son estos derechos digitales, ¿no? O habrán de ser esos derechos digitales. Entonces, yo creo que eso sí que tendría que estar incluido en la Constitución o que en un futuro no muy lejano vamos a tener que incorporar de alguna forma eso, porque si no al final vamos a seguir agrandando la brecha que hay entre la realidad que vivimos como sociedad y lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo en que mejor una Constitución breve que una Constitución excesivamente prolija, ¿no? Y luego también con la Constitución pasa, por ejemplo, me ponía el ejemplo de la Constitución de China, que es lo que dice. Claro, es que con el término Constitución pasa algo parecido a lo que pasa con el término democracia. Es decir, nadie quiere decir que no es una democracia, ¿no? Y muchas veces a la democracia le ponemos adjetivos, ¿no? Pues incluso cuando en España en el franquismo se hablaba de una democracia orgánica. Cuando a la democracia se le empiezan a poner excesivos adjetivos, normalmente es porque no es una democracia. Entonces, con la Constitución, con el término Constitución, pasa algo parecido a con el término democracia. Habrá pocos países que no puedan enseñar un documento que en la portada ponga Constitución. Pero no todo es una verdadera Constitución. Es decir, cuando hablamos de Constitución en un Estado democrático, pues es efectivamente una Constitución que reconoce una separación de poderes, que reconoce unos derechos, que nace de una voluntad libremente expresada por un pueblo. Es decir, cuestiones que no existen en China, por ejemplo, aunque en China probablemente nos puedan enseñar ese documento como en otros países. ¿Con eso ya tenéis todo? Sí. Oh, qué bien, qué bien responden, ¿verdad? Parecen de TikTok. Gracias, Amelia, por haber venido, a todas. Bueno, seguimos un poquito más. ¿Alguien tiene alguna...? A ver, aquí tienes el... Yo más que preguntas son comentarios. En primer lugar, una batalla que tengo perdida hace años, pero no puedo evitarlo, ¿vale? Que es esa cosa de nos hacen más humanos. Yo creo que lo humano es como embarazada, ¿viste? No puedes estar un poco embarazada. O estás o no estás. Porque si no parece que lo humano fuera bueno. Y cuando estamos hablando de hacernos más humanos, en el reconocimiento que lo humano no es exactamente sinónimo de lo bueno. Y que nos lleva toda esta historia de que para no incorporar a los humanos algunos decimos es un animal, ¿vale? Pero no, es un humano animal, pero es un humano. La otra, que tiene que ver con este asunto de las prótesis. Yo suelo decir que yo amo las prótesis,
desde el DIU, las gafas, la dentadura, ¿no? Los implantes, en el futuro una prótesis de cadera y así sucesivamente. El tema es si la herramienta, porque claro, ha habido la herramienta, yo lo pensaba más en la diferencia de para modificar la naturaleza o modificarnos nosotros, que no es exactamente así, porque evidentemente una herramienta como la imprenta modificó la estructura social, pero el ser humano no fue modificado. Nosotros somos los mismos que los griegos. Tenemos las mismas pasiones, en ese sentido lo digo. Evidentemente tenemos otra expectativa de vida, otra, ¿no? Alcantarillado, todas esas cosas, hipoteca. Quiero decir que lo humano no ha sido transformado. Nos agitan las mismas pasiones, el poder, los celos, la envidia. Un comentario, ya digo que esto también es otra batalla perdida. Y después, respecto de lo que sucede en otros países, lo que podríamos llamar el sur global, con el tema de la tecnología, sabemos lo bien que ha servido a ciertos pueblos que tenían un cierto nivel de productividad la introducción del teléfono móvil. No tienen luz, pero sí tienen un sitio donde cargar el móvil y eso les permite acceder a la predicción del tiempo, mejoran las cosechas, ¿no? O sea, una tecnología que por un lado a nivel humano quizás no los modifique, pero sí a nivel de acceder a otro tipo de cosas que mejoran su calidad de vida y por supuesto al final también nos beneficiamos aquí en el norte global. Y por último, yo creo que vamos detrás, porque más mesas redondas como esta, más estudios en la universidad, es una mínima parte del presupuesto que está Google implementando, que está Meta implementando, o sea que, quiero decir, tenemos que tenernos un respeto porque si no, no estaríamos aquí perdiendo el tiempo, ¿vale? Yo no considero que lo perdamos, pero quiero decir, hay que entender el poder al que nos enfrentamos. Cuando nosotros estábamos pensando, yo qué sé, si aprendíamos a usar TikTok, resulta que ya estaba el chat GPT-3 y este año sale el GPT-4 y estamos esperando a ver qué nos trae. Entonces, yo estoy preocupada por el tema de los impuestos de los robots, ¿vale? Que si tengo un trabajador robot, ¿qué pasa con la seguridad social? ¿Qué pasa con los impuestos? Yo sé que yo estoy preocupada y me enteré tarde del tema. Me acuerdo el día que dije, anda, me dije a mí misma, ¿y quién va a pagar la seguridad social? Y me pareció que había descubierto América y cuando fui a preguntar resulta que hace años que hay gente que está pensando el tema. Bueno, está bien, tampoco me fustigo, pero quiero decir, cuando nosotros caemos del guindo, hay gente que ya está trabajando en eso hace 10 años y con un presupuesto bastante importante. A ver, por cierto, ¿alguno de vosotros quiere decir algo? Sí, vale. Adiós, Cristina, hasta luego. Hola. Me parece que muchos de los debates que salen aquí son interesantísimos, pero creo que ha sido el profesor Cebrián que ha dicho que con que se cumplieran los derechos que hay reconocidos, bueno, el profesor García Inda, perdón, me conformaría. Aquí tenemos nuestro Sáhara, nuestro Colombia. El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de cerrar el Luis Buñuel. Y yo trabajo en la olla solidaria y han dejado a 250 personas que no van a comer el fin de semana, ¿vale? Y esto pasa en Zaragoza. Y todos los días se dan más de 2.000 comidas entre diferentes asociaciones de voluntarios a la gente que no tiene para comer. Y pasa en Zaragoza, ¿no? Una reflexión. Entonces, ¿qué derechos digitales tienen esas personas? ¿O para qué se están empleando los datos digitales que tienen en el ayuntamiento, en la DGA, etcétera, etcétera? Luego hay otra reflexión que a mí me preocupa mucho ahora, pues con todo el tema de la guerra de Ucrania, China y tal. China no tiene muchas libertades políticas que se reconocen en las declaraciones, constituciones y tal, pero en 20 años ha desaparecido 800 millones de pobres en China. La mayor contribución al desarrollo,
lucha contra la pobreza del mundo y de la historia del mundo, pero no hay derechos políticos. Esto presenta, si hubiera partidos políticos en China, ¿hubiera sido eso posible? Eso a mí me presenta dilemas éticos y morales importantes en esto, nada más. Gracias, José Antonio. ¿Alguien más? Antes de seguir. Bueno, seguimos ya y si a alguien se le ocurre una nueva pregunta, continuamos. ¿Respondes, Andrés, Enrique, Elvira? Estoy básicamente de acuerdo. Estoy, y lo ha dicho usted mejor que cualquiera de nosotros. Es verdad, de todas maneras, que no hay una única forma de ser humano. Por eso somos seres morales, ¿no? Y entonces hay formas mejores, peores. Yo creo que hay formas que nos hacen más felices y decisiones que nos hacen más infelices. Hay cosas que nos hacen sufrir y cosas que no nos hacen sufrir, ¿no? Y entonces, si a eso lo llamamos humanizarse, pues bienvenido sea, ¿no? Y en ese sentido yo sí que creo que a ver, yo frente a la tecnofobia que algunos esgrimen, pues bastaría con recordarles la existencia de los antibióticos, de los analgésicos o de cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues no hay que ser tecnófobos, ¿no? Tampoco nos hacen mejores, nos hacen la vida más fácil, más agradable, podemos crear más, hacer cosas más bellas, más justas, ¿no? Bienvenido sea, ¿no? Pero es verdad que hay que ser conscientes de las transformaciones que tienen. Y en ese sentido, claro, yo es que creo, cuando Mari Carmen nos preguntó, pensad preguntas, yo le iba a plantear una a mis compañeros que decir, realmente esto de la digitalización es un avance fantástico y nos hace la vida más fácil, pero no es una profunda forma de control social, ¿no? Es decir, nuestro amigo Chaime Marcollo hablaba, creo que hoy en el periódico, de sumisión digital, ¿no? Es decir, bueno, todo esto lo estamos viendo, ¿no? La cita previa, la firma electrónica, pues es muy fácil, ¿no? Porque tú desde casa puedes comprar, Amazon te lo trae, lo que sea y tal, pero bueno, estamos mucho más controlados. Muchísimo, y vamos camino, ya dentro de poco ya no se podrá pagar con dinero físico, con lo cual más controlados todavía, o sea, es fantástico. Claro, y la ética, si el ser humano es un ser moral, es porque puede ser malo. Lo que define la ética es que tú puedes ser malo, entre comillas, ¿no? Es decir, no, yo quiero ser de otra manera, ¿no? Claro, estos sistemas nos impiden, digamos, tomar decisiones incorrectas. Simplemente la ley de la elección de Hobson, simplemente no nos dejan. Pues nada, pues no, es que yo quiero hacerlo así. No, pues no puedes, ¿no? Entonces, por ahí va la reflexión un poco también de lo que planteaba. Bueno, brevemente también frente a lo que decía Andrés, ¿no? Yo creo que la problemática de la tecnología no es frente a la existencia de la misma tecnología o a la innovación, etcétera, sino frente al uso que hacemos de ella. Y bueno, yo creo que hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: usa la tecnología, no la consumas o serás consumido por ella. Y luego es importante el ser consciente, ¿no? de frente a la tecnología, de lo que decía Andrés, el control al que todos estamos constantemente sumidos. No frente a temas solamente administrativos, sino pues sobre todo, yo creo, más quizá en cuanto a la gente de mi edad, el tema de las cookies, ¿no? de cualquier página web. Entras a cualquier página web y inmediatamente aceptas donar tus datos gratis a alguien que no sabes quién ni para qué los va a usar. Inmediatamente, a los 2 segundos, te aparece un anuncio de las zapatillas que estabas buscando 3 minutos antes. Entonces es muy importante saber usarla y ser consciente de lo que es. No, nada, muy brevemente también, y en la línea de lo que decía tanto Elvira como Andrés, como de la intervención de antes, ¿no? Que tiene que ver con lo que hablábamos de los datos, ¿no? y del empleo de los datos. Yo creo que eso es la clave, es decir, la principal mercancía hoy en día son nuestros datos. Es decir, las compañías tecnológicas, a la hora de venderse y comprarse compañías tecnológicas, están pagando sumas astronómicas por comprar datos.
La mercancía son los datos, no se está comprando ni una infraestructura, ni nada tangible, ¿no? ni siquiera una infraestructura tecnológica, podríamos decir, sino los propios datos, los datos de millones y millones de personas, ¿no? Y yo creo que esa es otra clave, ¿no? de la actualidad y otro de los retos de lo que estábamos hablando, ¿no? Y además es que se ha producido una circunstancia muy curiosa. Nosotros mismos regalamos los datos. Es decir, no les está costando nada a las compañías tecnológicas conseguir esos datos, ¿no? Sino que cada persona voluntariamente al día ofrece una cantidad inimaginable de información. El otro día escuchaba una intervención también de un profesor que ha trabajado estos temas y no recuerdo las cifras exactas que daba, pero era una cosa curiosa de un estudio que se había realizado de si cada uno de nosotros tuviéramos que definirnos a nosotros mismos dando una serie de adjetivos, pues no sé, se nos ocurrirían 10 como mucho, ¿no? Defínase usted y escriba 10 características suyas. Si le pedimos a Facebook que nos defina a cada uno de nosotros, salían cerca de 1000 definiciones. O sea, saben más de nosotros que lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Y eso es una... Eso puede ser un espejismo. Un espejismo. Ojalá. Vamos a abonarnos a la esperanza. Ojalá sea falso. Bueno, también quería... Sí. Perdona, un momentito solo con respecto a esto. Y todo el tema de cómo nos están creando perfiles, que eso yo creo que va a terminar influyendo en los derechos que luego vamos a tener ante la salud, ante la posibilidad de poner una hipoteca, etcétera. Y no solamente de nuestros, sino de nuestros descendientes, porque en este momento incluso las ecografías que la gente cuelga en Internet, estábamos hablando de ecografías incluso de personas embarazadas que ponen las ecografías de sus hijas y de sus futuros hijos. O sea, es que estamos donando todos los datos, no solamente nuestros, sino de las futuras generaciones, y lo de la ley del olvido de la que hablabas antes tú tampoco está tan... Entonces, el tema de los perfiles, las personas que están legislando sobre protección de datos están bastante preocupadas del uso que hacemos los usuarios también de ello, ¿no? Ya ha habido alguna denuncia, yo creo, de menores. Sí, denuncia de menores, de niños que demandaron a los padres por haber publicado fotos en Sí, sí. A ver, tenemos 6 minutos. Nos cuentas algo que quería... El espejismo tuyo, por favor. Nos interesa mucho la mirada desde ese desierto tuyo. Quería hacer un comentario sobre el tema de China, ¿no? Porque decís que hay una constitución, sí, es verdad. Pero el problema es que si no hay una prensa libre, si no hay ciudadanos libres que puedan reclamar sus derechos, eso pero no vale. Quería decir que no hay en realidad, aunque ya lo sé, ya te entiendo, pero quería un poco abundar en eso porque estamos viendo el ejemplo de Francia, que los ciudadanos franceses pues no se quieren dejar que les cambien el tema de la previsión, ¿no? Y luego quería también añadir una cosa, porque nos habéis sacado una foto de la señora Eleanor Roosevelt, que verdaderamente fue una gran mujer, ¿no? Pero esto lo asociamos al hecho de que parece que Estados Unidos siempre ha sido el defensor de la democracia y bla, 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 y fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y realmente la experiencia latinoamericana es totalmente diferente, porque, por ejemplo, en un país como Chile, que tuvo una dictadura de 17 años, en la cual todos los años Naciones Unidas reprendió a la dictadura chilena por el atropello a los derechos humanos, si había un país que avalaba a la dictadura chilena era Estados Unidos, y han sido ellos verdaderamente los instaladores de dictadores, los asesinos de nuestros líderes políticos, y verdaderamente la cara que tiene Estados Unidos hacia el mundo es muy diferente de la que nosotros podemos experimentar. Entonces quisiera decir casi como cosa anecdótica que en la transición lo primero que hicieron los primeros gobiernos de la democracia fue intentar establecer una especie de recoger los datos acerca de lo que había sido la represión.
y resultó que ninguno de los institutos armados tenían información. Vaya casualidad, nadie había guardado nada, no había registro, no se sabía nada, por lo tanto no podían responder. Pero la presidenta Bachelet también les pidió que informaran de qué estaban haciendo, sí, enseguida acabo, que informaran de qué estaban haciendo en aras a la formación de las Fuerzas Armadas. Y entonces les informaron de los programas que tenían de estudios y decía que estaban interesados en que los alumnos comprendieran el concepto de persona humana. O sea, yo creo que ya no podemos dar por satisfechos. Oye, muchas gracias por contarnos tu visión también, y porque además eso también nos hace dudar del poder que tienen las imágenes. Cuando yo veo esta imagen, veo a Wilf, veo a todas las mujeres que lucharon en Europa también por la defensa de la libertad, y que se formó la primera ONG en 1915, y tú ves otra cosa. Entonces, cada uno vemos en las imágenes esa parte de memoria, ¿no?, que tanto nos influye. Bueno, ahora queremos daros las gracias con un pequeño detallito, pero voy a un minuto para cerrar antes de dar el regalito a los otros ponentes. Bien, quiero dar las gracias a todas las personas que nos habéis escuchado y que nos vais a seguir escuchando en streaming. Yo espero que todos seáis una estrella en esa constelación, además, en la que vamos a estar unidos, con esta imagen que, por cierto, es de Telefónica. La tomé fotografía de una exposición sobre los futuros de Telefónica, y que a mí especialmente me encantó, porque presenta el futuro, el presente. Bueno, va a haber unos futuros, pero mirad, hay unos futuros que son posibles, que son muchos, ¿verdad? Pero hay una parte que es probable, que es muy pequeña. La parte probable es esta, muy pequeña. Hay una parte que es posible, que es muy grande, y que a veces no la miramos suficientemente. Es una invitación a que miremos los derechos humanos y todas las luchas en grande, incluidos los derechos de medio ambiente, etcétera, que no nos ha dado mucho tiempo de hablar, como era lógico. Pero luego hay un pequeño detallito aquí, que son la parte de los futuros preferibles. Yo creo que esa parte de la que hemos estado hablando, de la ética, en lo pequeño del aquí y en lo grande y de cualquier lugar, es importante que nos miremos también esta pequeña parte de lo preferible. Gracias por haber conversado entre todos, y yo creo que en la sociedad de la aceleración hay muchos aquí y muchos allá, como os he dicho, pero merece la pena conversar y con estética. Y os van a dar un pequeño detalle, y con ese detalle vamos a hablar de la belleza, vamos a hablar de el compartir. Y yo os dejo, mientras Pilar Catalán y ¿quién más? E Izaskun Arrieta, dos artistas, luchadoras, activistas, os hacen un regalo en nombre de Erial Ediciones y de la revista Crisis. Yo me despido la mesa con un verso de un poeta de la Constitución, Emilio Gastón, que sabéis que tenemos una farola que dice un poema de él, ilumina todas las noches un poema de él, en el que hay un verso que dice: y seguiré la lucha en subjuntivo como si pudiera o pudiese. Entonces, que sigamos todos en esta lucha, en este encuentro entre todos, como si pudiéramos o pudiésemos. Muchas gracias a todos. Izaskun Arrieta, Pilar Catalán, muchas gracias. Gracias. Don Pilar. Mirad un momento, es muy bonito el regalo. Lo que está entregando Pilar son las 8 partituras de la exposición que hubo en la revista anterior, que están firmadas por 8 artistas de Crisis. Gracias. Muy bien aquí, ¿eh? Por ahí está el de Pilar, que el mío es el primero. Qué bonita. ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! Hace que no te había
Bueno, bien, esta gente. Escuchar un poco la radio. Vamos a ver. He sobrevivido. ¿Vosotros vais a tomar algo? Sí, yo voy. Yo creo que sí. Aprovecha. Un placer. Igual. Muy bien. Venga, hasta luego. Tenías que haber estado tú ahí. Bueno, pues dale recuerdos. Sí, dale recuerdos. Como si pudiéramos Además, yo tengo un padre que ha estado muy comprometido siempre con el tema de las pantallas, desde la asociación, empezó como usuarios, espectadores de los medios, el tema de la telebasura, luego pasó a los ordenadores, ahora pasa a los teléfonos. Sí, yo creo que sí. Que yo llevo toda la vida con el teléfono en la sí, un poco a poco entrando en el tema, pero sí. Sí, yo creo que es un tema que hay. Transhumanismo, que hablábamos antes con Caro.
Las televisiones. Y de complicado nada. Se manda una carta por ¿qué material tiene de Ana María? Ya lo del poema va a ser un poco más difícil, porque enseña cómo practicar el camarero y han hecho entrevistas, pero pueden tener un poema. Dentro de una de esas entrevistas puede haber un poema. Y de difícil, nada. Pero yo pensé que lo puse y luego me dio casi vergüenza. No lo hice porque pedimos otra cosa y nos dijeron que era difícil. Bueno, ya sabes que depende de a quién se lo pides. Hay gente que se da la importancia. Todas las televisiones teníamos y tendrán el archivo de imágenes, de sonidos. Pero si te es que tardarán más o menos, porque tengan más gente o menos gente. Pero está. Entonces, mándeme usted un sistema para que se lo copie.